Entonces, esta doctrina de la que yo les vengo hablando, soberanía de Dios, debe producir en nosotros paz, debe producir en nosotros seguridad, no temor, no miedo, no inseguridad, todo lo contrario. Saber que el Eterno todo lo controla, hasta lo más mínimo lo controla el Eterno, eso a mí me da seguridad, porque nada ocurre en este mundo sin que Él lo permita. Siendo Él la causa primaria, por supuesto, hay que diferenciar eso, lo que son las causas primarias y las causas secundarias. El pasaje dice: yo determino desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Yo doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Si nosotros queremos conocer el futuro, no tenemos que ir a consultarle a un futurólogo o a una futuróloga. Lo que tenemos que hacer es consultar la palabra revelada del Eterno, la Sagrada Escritura, la Biblia, porque allí en esos 66 libros, el Eterno nos da a conocer el futuro. ¿Y desde cuándo lo dio a conocer? Dice el profeta Isaías, desde mucho antes, desde el principio. Y finaliza con esta declaración que es contundente. Dice: les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo lo he querido. Mis planes se cumplirán al pie de la letra. Se da cuenta que aquí no hay nada que se escape a su control, a su determinación. Cuando mis padres enfermaron y posteriormente murieron, a pesar de mis oraciones, mis ruegos, mis súplicas, la muerte de mis padres estaba dentro de esos planes del Eterno. La muerte de mis padres no fue algo fortuito, nada azaroso. Todo eso estaba dentro de un plan. Y cuando llegó la fecha de ellos partir a la presencia del Eterno, pues lo entendí, lo entendió mi familia, así se los hice ver el día del sepelio de mis padres y me tocó dirigir y me tocó dar el sermón y hablé sobre soberanía de Dios. Que la gente entienda que todo eso hacía parte del propósito eterno de nuestro Dios. Entonces el Eterno sabe el final de la historia desde el principio. ¿Y por qué la conoce? Porque Él la ha decretado. El Eterno, y yo lo puedo afirmar de esta manera, el Eterno no ve el futuro, Él no ve el futuro, Él lo decreta. Por eso para el Eterno no existe pasado ni existe futuro. Todo para Él es un eterno presente. Todo está presente. Estos pasajes nos ayudan a ir desarrollando una comprensión mucho más amplia, mucho más profunda de lo que es el Mishpat del eterno Dios. Entonces voy a puntualizar lo siguiente. Cuando hablamos del Mishpat, del decreto del eterno,
podemos decir en primer lugar que es un acto soberano. ¿Qué es un mishpat? ¿Qué es un decreto? Es un acto soberano, es una sentencia judicial, por medio del cual el Eterno diseñó un plan, lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Eterno diseñó ese plan. Por lo tanto, ese plan es predeterminado. Pero además de ser predeterminado, ese plan es inalterable. No se puede modificar. Y ese plan, como ya les mencioné, es desde la eternidad. Pero ¿qué incluye el Mishpat del Eterno? Bueno, este decreto del Eterno incluye todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede actualmente y todo lo que habrá de suceder de forma general y de forma particular. Pero esto hay que matizarlo, porque hasta este punto he venido dándole un énfasis a la soberanía, de que el Eterno diseñó un plan que es predeterminado, que es inalterable, que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, que es un plan desde la eternidad, que incluye todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido, todo lo que va a suceder, que es de forma general, que es de forma particular, pero aquí viene la otra parte con la que quiero matizar esto. Todo esto no destruye, escúchelo, no destruye la libertad ni la responsabilidad humana. El que Dios sea soberano no quiere decir que Él sea arbitrario, destruyendo la libertad del ser humano y la responsabilidad que Él debe de tener por sus actos libres. Porque si no fuese así, el Eterno entonces, ¿de qué juzgaría al ser humano? Si todo fue, a ver, si no hubiese el ser humano sido libre, sino que hubiese sido un robot programado para hacer las cosas, ¿de qué lo pudiera juzgar? Pero es precisamente por el hecho de que el ser humano tiene libertad para decidir, entonces él es responsable y por lo tanto él ha de dar cuentas al Eterno al ser juzgado. Eso por una parte. Y por otra parte, el hecho de que el Eterno sea soberano en diseñar ese plan predeterminado, inalterable, que incluye todo de forma general y particular, no es tampoco el autor del pecado. Porque alguien puede pensar de que, bueno, si Dios ya lo determinó todo, si Él diseñó todo, entonces todo el mal que existe en este mundo, Él es el responsable, Él es el autor del pecado. Este concepto hay que matizarlo, porque no se puede hablar de soberanía sin hablar de la responsabilidad humana, porque el ser humano es responsable y el Eterno sea soberano.
Una cosa no quita la otra. El que el ser humano sea responsable no quita soberanía al Eterno. Y que el Eterno sea soberano no le quita responsabilidad al ser humano. Y eso lo iré explicando en la medida en que iré avanzando en el desarrollo de la clase. Por el momento, al hablar del Mishpat, del decreto eterno, hay que mirar esas dos líneas. Por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, la responsabilidad humana. En el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, los versos 37 y 38, lo voy a leer en dos versiones. Una versión de equivalencia formal y otra versión de equivalencia dinámica, donde vamos a observar que todo en este mundo hace parte de un plan y que dentro de ese plan hay decretos que el Eterno ha establecido. En la Reina Valera de 1960, en el texto que les acabo de citar, Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 38, dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Otra vez, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Aquí se está usando una palabra que es la palabra Shabbat. Shabbat. La palabra Shabbat es decretar, es ordenar. Y utiliza la palabra Adonai, que es el Señor. El Señor decreta. Adonai lo Shabbat. En el texto hebreo está indicando que el Señor ha ordenado, ha determinado lo que ha de suceder. Este mismo texto, en la versión de equivalencia dinámica, la traducción lenguaje actual, dice: oye bien esto, nada puede hacer, nada puedes hacer sin que Dios te lo ordene. Todo lo bueno y lo malo pasa porque Él así lo ordena. Fíjense que al principio les estaba hablando de la causa primaria y las causas secundarias. Y esto de la causa primaria y la causa secundaria es importante tenerlas presentes porque aunque Dios determina las cosas, sin embargo, las acciones libres de los hombres encajan perfectamente dentro de esas determinaciones. Por ejemplo, les doy un ejemplo para ilustrando. En el libro de Jod, en el capítulo 1, ustedes observan allí en la lectura del primer capítulo que el Eterno le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Jod? No hay otro como él, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense el testimonio que da el mismo Dios de Jod: recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso coloca a Jod prácticamente como un hombre íntegro, como un hombre irreprensible. Pero Satanás le dice: es que él es un hombre fiel, íntegro, porque tú lo tienes rodeado de muchas bendiciones. ¿Quién no te es fiel así? Es como si, voy a parafrasear eso, es como si Satanás le hubiese dicho al Eterno: tú compraste la fidelidad de Jod. Tú la compraste porque Él te es fiel por todo lo que tú le has dado. Así cualquiera te es fiel. Así cualquiera te obedece.
porque le compras la obediencia, le compras la fidelidad, porque tú los bendices. Y entonces el Eterno le dice, mira, porque Satanás le dice, bueno, pero quítale todo lo que tiene a ver si él mantiene su integridad, su fidelidad, su obediencia a ti. Ese es el tentador. ¿El Eterno qué hace? El Eterno le da permiso. Fíjense, todo eso hacía parte del decreto eterno, pero el Eterno como causa primaria le está dando a él el permiso, pero el Eterno no es el autor de todas las desgracias que le vinieron a Jod. Los causantes de todas las desgracias de Jod, aunque el Eterno ya las había determinado, los responsables fueron la causa secundaria o causas terciarias, porque ¿quién es la causa secundaria y quién es la causa terciaria? Satanás instigó, motivó, influenció a los sediciosos, esos hombres bandidos, para que le robaran su ganado, sus posesiones, y dejaron a Jod prácticamente en la bancarrota y mataron a sus criados, a sus sirvientes. Esa es la causa terciaria. Satanás es la causa secundaria y son responsables ellos. A pesar que todo hacía parte de un plan, sí, que el Eterno lo había determinado porque Él es soberano. Eso no destruye la libertad y la responsabilidad humana, porque ellos que les robaron a Jod toda su pertenencia, invadieron su propiedad privada y cometieron ese asesinato de todos sus criados y solo uno pudo escapar, ellos eran responsables y tenían que pagar por eso. Ese es un ejemplo de muchos otros pasajes que encontramos en las Escrituras de lo que son las causas secundarias y terciarias que encajan perfectamente dentro del plan del eterno Dios. Esa es una libertad, esa es libertad. Esa es la libertad de todo ser humano. Pero sus acciones libres encajan perfectamente dentro del gran plan general que el Eterno ha establecido para la humanidad. Por eso el texto de Lamentaciones lo dice de esta manera: nada sucede a menos que el Eterno lo determine, tanto lo bueno como lo malo, porque Él así lo ha determinado, es decir, lo ha plasmado, lo tiene en su guión eterno. Lo mismo las cosas buenas. El Eterno planea, decreta, determina cosas buenas. Y Él usa causas secundarias y terciarias para lograr eso. Puede ser la intervención de alguna persona y el Eterno así bendice. En Jod capítulo 2, el verso 10 dice, este es Jod hablando con su esposa y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Jod con sus labios. Si miramos el contexto, Jod, a pesar de todo, de haber perdido pues sus bienes materiales, haber perdido toda su hacienda, haber perdido incluso a sus hijos y encima la enfermedad que le vino en su cuerpo, Jod mantuvo su integridad. Entonces la esposa le dice, bueno, ahí en la Reina Valera se usa la expresión, eh,
maldice a Dios y muérete. No, no, en el texto no lo expresa de esa manera, no lo expresa de esa manera. Más bien, lo que el texto está expresando es que aún manteniendo Job la integridad ante el Eterno, y él lo reconoce, ella lo que le está diciendo a su esposo, que lo conocía más que cualquiera de los amigos, Sofar y Elifaz, que fue a acusar y a decirle que todo le había venido por, por la injusticia, porque seguro él había sido un hombre injusto en el trato con sus obreros, y por las injusticias y por toda su maldad le había venido todo eso. Se puede entender que los amigos lo hayan entendido de esa manera, pero no su esposa, porque su esposa sí conocía a Jod. Esa mujer sí lo conocía y sabía que Jod era un hombre correcto, que era un hombre íntegro, que era un hombre intachable. Lo que esta mujer no entendía era cómo, a pesar de Jod ser un hombre fiel, íntegro, Dios estuviese permitiendo todos esos males en su vida. Eso esa mujer no la entendía. Pero no es que ella hubiese estado blasfemando contra el Eterno, no. Ella lo que no entendía era cómo su esposo, siendo un hombre íntegro, pudiese ser tratado así por el eterno Dios. Y le dice, entonces, las palabras que están traducidas ahí en la Reina Valera como maldice, no, reconócelo, reconócelo, que a pesar de tu ser fiel, Él te ha tratado con dureza, pero no se tiene que entender ese maldecir como lo entienden hoy en día. No sé si están entendiendo esa lógica, pero el sentido es, tú eres fiel, Jod, tú has sido un hombre fiel, un hombre correcto. ¿Por qué Dios te va a tratar así? ¿Por qué te está tratando con dureza? A diferencia de sus amigos que no conocían a Jod y que lo trataron con dureza, la mujer lo que estaba tratando era de decirle a Jod, Jod, yo te conozco, tú eres un hombre correcto. Lo que yo no entiendo es por qué el Eterno te está tratando así. Reconoce que el Eterno ha sido duro contigo. Y muere. Y él le dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, esto tenemos que interiorizarlo. Ya le doy la palabra al pastor Miguel. Esto tenemos que interiorizarlo. Porque hay una mala percepción de que las cosas malas que nos suceden vienen del diablo y que las cosas buenas que nos suceden vienen de Dios. Pero lo que Jod le está corrigiendo a su esposa es precisamente eso. ¿Es que acaso vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? Y en todo esto no pecó Jod con sus labios, a pesar de que su esposa no entendía el proceder del Eterno. Por lo menos Jod tenía muy claro que el Eterno es soberano para administrar tanto el bien como el mal, porque el bien no está fuera del control de Dios. Todo el mal está bajo la administración de Dios. Satanás no puede hacer lo que él quiere. El mal no puede hacer lo que le place.
porque el Eterno es soberano y Él controla a todos y todo, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pastor Miguel, le escuchamos. Pastor Miguel, le Sí, escuchamos. sí, pastor, gracias. Eh, Cuando nosotros leemos ese texto bíblico y estamos hablando en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Allí cuando le dice maldice a Dios, esa palabra maldecir es una mala traducción o realmente la palabra tiene algún significado en el hebreo diferente. No, ahí hay una mala traducción, Pastor Miguel. Ahí no, en el texto hebreo no se está utilizando la expresión maldecir. Vamos al texto, por favor. Jod capítulo 1. No, perdón, es Dos, el 2, sí, el 2. Jod capítulo 2, versículo 9. versículo 9, correcto. En el texto hebreo, y esto es una nota para ustedes que es muy importante que la puedan tener. La palabra que se utiliza allí en el texto no es maldecir. No entiendo por qué razón la Reina Valera, y esta es una observación que ya se la han hecho en otros momentos. Ahí no se está usando la palabra maldecir comúnmente, la que se utiliza en el texto hebreo, sino la palabra barak, barak, barak. Eh, le agradezco, Pastor Miguel, si desactivo un momento el audio mientras yo explico y ya le doy la palabra. A ver, les explico, hermano. En el texto hebreo no dice maldecir. La mujer de Lot jamás dijo maldice a Dios. No está esa palabra. La palabra que aparece en el texto hebreo es barak, barat. Y la palabra barat, el sentido de barat es bendecir, no de maldecir. Les he señalado lo que la mujer de Lot estaba expresándole era, Jod, no entiendo por qué, siendo tú un hombre recto, perfecto, que el mismo Dios se lo dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Jod recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Mire, ese era un hombre íntegro y su esposa sabía eso. Sabía que ese era un hombre temeroso. Lo que Sofar, Elifaz y el otro no sabían era lo que la esposa de Jod sí sabía, porque ellos trataron a Jod con dureza y le dijeron que lo que le estaba pasando a él se lo merecía porque de seguro tenía algún pecado oculto, de seguro era un hombre que hacía negocios dudosos, que era un hombre injusto con sus trabajadores. No lo conocían, no lo conocían. Pero ellos interpretaron lo que hasta el día de hoy muchos interpretan, que cuando un cristiano está pasando por un mal momento económico o por una enfermedad o por alguna desgracia que le vienen, ¿qué es lo que muchos piensan? De seguro está en pecado. Lo primero que le preguntan es, ¿y tú estás dando tus diezmos? Lo cual me parece tan chocante eso. O sea, tú estás dando tus diezmos, o sea, que como si el Eterno estuviese castigándole porque no está dando los diezmos. Eso es una mala comprensión.
de lo que es la Sagrada Escritura. Bueno, volviendo al texto,